mismo creador. En la traducción cristiana que nosotros tenemos a la mano, dice que el mismo Jehová endureció el corazón del faraón. Es decir, ¿a qué estamos jugando? ¿Contra quién estamos peleando? Estamos peleando contra el mismo creador. El creador nos ha puesto aquí en el mundo, nosotros hablamos mal por nuestra dureza del corazón. Pero en definitiva es el mismo plan del creador de que de nuestro corazón de piedra tenemos que ablandarnos. Es decir, la boca mala de la que salen esas palabras que no podemos recoger, es un plan del creador para que nosotros podamos entender adecuadamente que somos presos de nuestras palabras y tenemos que liberarnos. Y por ello, nosotros vemos en la historia que cuando finalmente el faraón deja ir al pueblo de Israel, en Éxodo 15:19 dice: cuando el faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, Jehová hizo que las aguas del mar se volvieron contra ellos, mientras los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. El creador endurece el corazón del faraón, no les deja salir. Ahora, el faraón ya les deja salir y cuando habían terminado de cruzar el mar, estaba a salvo Israel. Ahora el mismo creador cierra las aguas del mar y mata al faraón, a los caballos y a todos los egipcios. Es decir, la historia tal como está relatada en lo literal viene a ser una contradicción terrible, porque el creador mismo es el que endurece el corazón del faraón. Y luego el creador mismo mata al faraón. En definitiva, el faraón viene a ser una especie de juguete frente al creador, así como el mismo Moisés, porque cuando va a sacar al pueblo de Israel, el creador le dice: pero yo endureceré el corazón del faraón. Es decir, si nosotros analizamos la historia, encontramos en la literalidad esta especie de incongruencias. Pero el verdadero sentido de las historias está en la interioridad. ¿Por qué? Porque ahora, ¿de qué se trata el faraón? Se trata de nuestras propias palabras. Nuestras propias palabras son las que nos mantienen presos. Y por lo tanto, la redención, la liberación que tenemos que realizarla es respecto de nuestra propia interioridad. Tenemos que transformar nuestras palabras para que lo que hablamos sea adecuado, para que lo que hablamos sean palabras constructivas, para que lo que hablamos transforme al mundo, que lo que hablamos sea un aporte a la redención del mundo, además de la nuestra. Y es por eso que aparece, si nosotros vemos en Jeremías 46:25, dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho: yo castigo a Amón, Dios de Tebas, al faraón y a Egipto, y a sus dioses y a sus reyes, tanto al faraón como a los que en él confían. ¿Quiénes son los que confían en el faraón? Los egipcios. Pero aquí está hablando de nuestra interioridad, de nuestras propias palabras. Cuando revisamos esta figura del faraón en el Nuevo Testamento, en lo que llamamos el Nuevo Testamento, decimos en Romanos 9:17, leemos, dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Para esto te he levantado. El mismo creador lo levanta, pero el mismo creador endurece el corazón, pero luego el mismo creador lo aniquila. Y también nosotros vemos, si nos referimos al libro de Ezequiel, dice que al faraón también va a ser aniquilado. Es decir,
cuando nos referimos a estas historias, estamos hablando de nuestra interioridad. El faraón representa la opresión que nosotros tenemos en nuestra forma de hablar. Es decir, somos esclavos de nuestra forma de hablar y tenemos que liberarnos. ¿Cómo nos liberamos de eso? Con la luz divina. ¿Quién es la luz? En la parte literal, en el Nuevo Testamento, la luz es Yeshua. Pero también esa luz, cuando nosotros la personificamos y cuando nosotros nos quedamos con la historia literal, esa historia literal nos divide. ¿Qué es lo que ocurre ahora en la Pascua, en estos días en que estamos celebrando, por un lado, los cristianos, la fiesta de la Pascua, la muerte de Jesús, y por otro lado, los judíos celebrando la fiesta de Pesaj, que aparentemente son dos cosas distintas. Y cuando nosotros analizamos en la interioridad de los escritos, la Pascua, la Pesaj judía, como estamos viendo, es la liberación de nuestras palabras. Y cuando estamos viendo en los relatos del Nuevo Testamento, es la liberación de lo que se conoce como nuestros pecados, de salir de la oscuridad hacia la luz, de salir de la muerte a la vida. Pero cuando hacemos esto en la literalidad, estamos dividiendo estos dos mundos. Y de hecho, estos dos mundos se dividen gracias al establecimiento del calendario solar, en el que a veces se separan estas dos fiestas, porque la fiesta cristiana siempre tiene que ser en Viernes Santo. Mientras que la fiesta religiosa judía se celebra siempre en luna llena. La luna llena, tal como está escrito, está establecido en la ley del libro del Éxodo. ¿Cómo conciliar estos dos aspectos? Si cuando entendemos mal, precisamente la sefirá de Da'at es el entendimiento, el conocimiento que nos hace enlazar con el entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos entender que todas estas cosas tenemos que dejar la literalidad a un lado y entender el aspecto espiritual y dejar la religiosidad tanto de un lado como de otro lado y entender que tanto lo anterior es espiritual como lo nuevo, lo aparentemente nuevo del Nuevo Testamento también tiene que ser espiritual. Cuando conciliamos estos dos aspectos, nos estamos dando cuenta de que la redención del ser humano es la redención interior. Sabemos que el Creador tiene que transformar nuestro corazón de piedra. ¿Por qué nuestro corazón de piedra? Porque de este corazón de piedra es lo que habla la boca. Porque dice la Escritura, de lo que está guardado el corazón, habla la boca. ¿Y quién es este corazón de piedra? El corazón de piedra es el faraón que nos tiene oprimidos y tenemos que transformar a esa habla que sale de nuestro corazón. Tenemos que visualizar con el ojo interno del corazón para que esa Torá, que es luz, nos revele la interioridad de los escritos. Curiosamente, la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara o luz es a mis pies tu palabra. Y esa misma luz está relatada en el Nuevo Testamento como un Mesías. Y ese Mesías que parece que nació, vivió y murió hace 2000 años, su propio amigo Juan, en el libro del Apocalipsis, si nos vamos al Apocalipsis 13:8, dice que este Mesías, que allí le llama Cordero, ya fue inmolado, ya murió desde el principio del mundo. Es decir, con este simple verso, eleva el relato a un nivel espiritual sublime y divino. Que lo que está relatando todos los evangelios, en definitiva, lo que está diciendo es de que todo es espiritual.
Y que por lo tanto, cuando hacemos este recordatorio, que por un lado los judíos lo celebran de una forma muy alegre, con una cena, porque de eso se trata la cena. Una cena es comida. Y por otro lado, el mundo cristiano lo celebra con muchísima tristeza, con lloros, lamentos, en algunos casos hasta con azotes y sufrimiento. Y gracias a esa tristeza, ese pensamiento que fue infundido hace 2000 años, se persiguió al pueblo judío por ser los que mataron a Jesús. Cuando nos quedamos en la literalidad, siempre vamos a tener rivalidad, siempre vamos a dividir los mundos. Pero cuando entendemos tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento y hacemos una sola cosa, lo elevamos a nivel espiritual, estamos elevando nuestra propia interioridad, estamos modificando, estamos haciendo de nuestra propia interioridad uno. Por eso el Creador, por eso Yeshua, el Mesías, dijo, haz que estos sean uno, como yo también soy uno contigo. De eso se trata toda la historia. Se trata de la unificación interna del ser humano a través de la redención de nuestras palabras. Ese faraón es la lengua mala de la que nosotros estamos presos. Lo que en la terminología moderna ahora en las quejilas, en las comunidades hebreas se le conoce como Lashon Hara. Lashon Hara es el faraón. Y ese faraón que ya estuvo en el Edén y es el dragón, según relata también los profetas, y ese dragón al que el creador va a aniquilar es esta interioridad nuestra, el faraón interno nuestro que nos tiene oprimidos. Y nosotros tenemos que liberarnos de esa esclavitud, que significa que tenemos que transformar completamente nuestras palabras para que estas palabras, cuando salgan de nuestra boca, sean para edificación. Entonces, toda esa religiosidad tiene que ser destruida en aras de un nuevo cambio de conciencia, un cambio de conciencia hacia la unificación del ser humano. Ya basta de religiosidad. Hay que avanzar hacia un nuevo estado de conciencia.